Durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln no solo enfrentaba divisiones en el país, también en su propia casa. Mientras él prefería platos simples, como pan de maíz y manzanas, Mary Todd soñaba con cenas fastuosas, pasteles europeos y banquetes que impresionaran. En esa mesa presidencial se cruzaban dos mundos, y cada bocado contaba más que una receta. Contaba una historia. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Pavo salvaje con relleno de castañas. Si había un plato que representaba la esencia de América en tiempos de Lincoln, ese era el pavo salvaje asado con relleno de castañas. Pero no era un pavo criado en granja comprado en el mercado. No, estos eran pavos salvajes cazados en los campos de Virginia o Kentucky, muchas veces llevados directamente a la cocina presidencial por familias de soldados o simpatizantes del presidente. Imaginen el aroma, la piel del pavo dorándose y crujiendo en el horno, mientras en su interior el relleno de castañas dulces se mezclaba con pan rallado, cebolla, salvia y un toque de mantequilla. Y aquí viene lo interesante. El pavo no era exclusivo del Día de Acción de Gracias. Se servía en cenas de Estado, celebraciones e incluso durante reuniones estratégicas. Imaginen a Lincoln reclinado en su silla, tenedor largo en mano, cortando rebanadas jugosas de carne mientras los generales trazaban el próximo movimiento de guerra. Pero a pesar del ambiente festivo, cada pavo servía también como recordatorio. Aún en plena guerra, Estados Unidos seguía siendo una tierra de abundancia. Era comida reconfortante, con un trasfondo de conflicto. Pero si el pavo era el protagonista de la mesa, el siguiente plato podría parecer extraño para el paladar moderno. Pescado hervido con salsa de huevo. Imagina que te sirven un pescado entero, hervido, no frito ni al horno, y cubierto con una espesa salsa de huevo. Curioso, ¿verdad? En la primera década del siglo XIX, esto era considerado cocina elegante. El rockfish, también conocido como lubina rallada, abundaba en el río Potomac. Se pescaba por la mañana y llegaba fresco a la cocina presidencial. La salsa de huevo se preparaba con mantequilla, yemas, limón y una pizca de nuez moscada, convirtiendo un simple pescado hervido en un plato digno de un presidente. Los congresistas y generales, con platos humeantes frente a ellos, discutían el futuro de la Unión mientras intentaban mantener el pescado resbaladizo en sus tenedores. No era comida práctica, pero sí un símbolo de la riqueza natural del país, incluso en tiempos de guerra. Cabeza de ternera guisada. Ahora, prepárate, porque este plato no es para cualquiera. En la mesa de Lincoln se podía encontrar cabeza de ternera estofada. Sí, una cabeza entera, cocida a fuego lento hasta quedar tierna y luego servida en la mesa. Hoy puede sonar grotesco, pero en el siglo XIX se consideraba un lujo refinado y una muestra de aprovechamiento total. Las mejillas, la lengua e incluso el cerebro eran considerados manjares. Se cocinaba con cebolla, zanahoria, apio y vino hasta que la carne se desprendía del hueso, servida luego con una salsa espesa con alcaparras o limón para cortar la intensidad. Un plato que dividía a los comensales entre los que lo consideraban un honor y los que luchaban por mantener el estómago firme. Estofado de ostras. Un plato cálido, simple y profundamente reconfortante. El estofado de ostras era un imprescindible en la Casa Blanca de Lincoln, y con razón. En los años 60 del siglo XIX, las ostras eran abundantes y baratas, transportadas en barriles desde la bahía de Chesapeake. El estofado era sencillo. Ostras frescas cocidas en leche con mantequilla, sal y un poco de pimienta, a veces con apio o cebolla, pero el verdadero protagonista era el sabor salado y suave de las ostras. Lincoln, agobiado por la guerra, solía sentarse por la noche con un cuenco de estofado en la mano, encontrando un instante de paz en esa comida sencilla. Pato silvestre asado, canvasback duck. Si el estofado de ostras ofrecía consuelo, el pato silvestre asado era pura opulencia. En el siglo XIX, este pato, famoso por su sabor intenso y carnoso, casi como la carne de res, era considerado el rey de las aves de caza americanas. Los cazadores del área de la bahía de Chesapeake enviaban miles de estos ejemplares a Washington. Cuando uno de estos patos aterrizaba en la mesa de Lincoln, era señal de que se venía algo especial. Imagínalo, la piel dorada y crujiente, la carne oscura y tierna, servido con mermelada de grosella roja o una salsa de vino. No era como el pollo suave que conocemos. Su sabor ahumado provenía de su dieta natural de apio silvestre. Era un plato robusto, con carácter, que exigía atención.
Imagina a los miembros del gabinete, congresistas y diplomáticos extranjeros, discutiendo el destino de la Unión mientras cortaban pedazos de este pato, con el aroma de la grasa chisporroteando en el aire. Un festín digno de un país en plena transformación. ¿Te quedaste con hambre de más historias como esta? Recetas olvidadas te espera en el primer enlace de la descripción. Codorniz asada sobre tostada. Desde la intensidad del pato, la mesa pasaba a algo más delicado. Codorniz asada sobre tostada. Aunque pequeñas, estas aves eran un manjar. Los cazadores solían regalarlas a la familia presidencial, y se encargaba de que fueran preparadas de la forma más elegante posible. Las codornices, no más grandes que una mano, se abrían, se sazonaban con sal, pimienta y un toque de mantequilla, y se asaban rápidamente al fuego. Luego se servían enteras sobre gruesas rebanadas de pan tostado que absorbían sus jugos sabrosos. Era un plato pequeño pero sofisticado. Lincoln, con su gusto sencillo, probablemente lo encontraba un poco exagerado. Pero para Mary Todd, era su manera de demostrar que la Casa Blanca podía competir con los mejores salones de Europa. Y justo cuando los invitados pensaban que el menú se volvía más sutil, la cocina volvía a sorprender con un plato exquisito y lleno de mariscos. Empanadas de ostras en hojaldre. Aquí es donde la elegancia brillaba con todo su esplendor. Las empanadas de ostras en hojaldre no eran solo comida, eran una declaración. Imagínalo. Conchas doradas de masa crujiente, tan delicadas como encaje, rellenas con una mezcla cremosa de ostras cocinadas en mantequilla, crema y un toque de jerez. Al morder, el hojaldre se deshacía y las ostras se derretían en la boca. Estas empanadas eran el aperitivo de gala por excelencia de los años 60 del siglo XIX, reservadas para cenas formales cuando Mary Todd quería impresionar. Aunque las ostras eran comunes en aquella época, al envolverlas en masa francesa, se transformaban en algo digno del palacio presidencial. Mientras los invitados tomaban un sorbo de vino con una empanada en la otra mano, la conversación giraba en torno a las noticias del frente. Pero apenas se saboreaba esta exquisitez europea, la cocina volvía a las raíces del país con un plato robusto y tradicional. Estofado de cordero viejo con alcaparras. Tras el refinamiento del hojaldre, el menú descendía directamente a la tierra con algo más contundente. Estofado de cordero viejo con alcaparras. El cordero viejo, o mutton en inglés, no es lo mismo que cordero tierno. Se trata de ovejas adultas, con un sabor mucho más fuerte y terroso. Era comida de trabajadores, pero también aparecía en cenas formales por su abundancia y capacidad de alimentar a muchos. Imagina una gran olla de hierro burbujeando durante horas, con trozos de carne cocidos lentamente junto a cebollas, zanahorias y caldo. El toque final, alcaparras. Esas pequeñas explosiones salinas que equilibraban la grasa del guiso. Servido caliente sobre papas hervidas o pan, no era glamuroso, pero sí reconfortante. Para Lincoln, que había crecido en la frontera, este tipo de platos seguramente se sentían como en casa. Uno puede casi imaginarlo olvidando el protocolo y sirviéndose él mismo una generosa porción. Jamón hervido con salsa de champán. Pero justo cuando el ambiente se volvía hogareño, Mary Todd volvía a subir el tono con un plato que literalmente brillaba: jamón hervido con salsa de champán. El jamón era común en todas partes, desde Kentucky hasta Nueva Inglaterra, pero en la Casa Blanca no se servía de cualquier manera. Aquí, el jamón se cocía lentamente hasta quedar tierno y rosado. Luego se glaseaba hasta brillar, y finalmente se bañaba en una salsa hecha de champán, azúcar y especias. Dulce, espumosa, con una presentación digna de embajadores, esta salsa convertía un alimento básico en un símbolo de sofisticación. Mientras chisporroteaba bajo la luz de las velas, este plato mostraba la ambición de Mary Todd de mezclar lo tradicional con lo elegante. Lincoln, fiel a sus raíces, probablemente habría preferido jamón del campo con pan de maíz, pero en su mesa se ofrecía una fusión entre lo popular y lo diplomático. Y cuando la conversación se alargaba y la noche se enfriaba, el menú volvía a anclarse con un clásico reconfortante: carne de res a la moda. Era un plato capaz de sostener toda una cena. Un gran corte de carne, generalmente de la parte trasera o redonda, marinado en vino y vinagre, y luego cocinado lentamente con cebolla, zanahoria y hierbas hasta deshacerse al cortarlo. La escena era solemne, una enorme fuente entrando al comedor, el vapor elevándose y los aromas de vino tinto, clavo y laurel invadiendo la estancia. No era un plato ostentoso, pero sí uno que invitaba a quedarse un rato más en la mesa. Y aquí es donde todo se volvía interesante. Este guiso no solo alimentaba el cuerpo,
también ablandaba las voluntades. Era más fácil hablar de guerra o emancipación después de un plato que sabía ahogar. Era un recordatorio de fortaleza, pero también de empatía. Si este viaje al pasado te tocó el alma o el apetito, deja tu like y suscríbete. Aquí cada historia tiene sabor. Y cada sabor, memoria. Silla de venado con jalea de grosella. Después de la calidez de la carne de res a la moda, el menú daba un salto hacia la naturaleza más salvaje con un plato que evocaba bosques, rifles y la vida fronteriza. Silla de venado con mermelada de grosella roja. La silla de venado, cortada del lomo del animal, se asaba entera y se servía con una mermelada ácida que contrastaba con la intensidad del sabor. Era un plato que hablaba de las raíces del propio Lincoln. Criado en cabañas de madera, viviendo de la tierra. Servir venado en la Casa Blanca era una declaración de identidad nacional, dura, autosuficiente y profundamente americana. El sabor del venado era fuerte, con un matiz ligeramente salvaje. La grasa crujía en los bordes y la mermelada aportaba ese toque elegante que lo hacía digno de un comedor presidencial. Los comensales lo saboreaban lentamente, quizás con una copa de clarete, aquel vino tinto ligero tan típico de la época, maravillados de cómo un plato de los bosques podía sentirse tan majestuoso en la capital de la nación. Bolas de bacalao con salsa de crema. Pero justo cuando todos estaban sumidos en la solemnidad del campo, la mesa regresaba al corazón del hogar estadounidense con algo más simple y familiar. Bolas de bacalao con salsa de crema. Este plato, humilde en origen, se preparaba con bacalao salado, barato y abundante, que se desmenuzaba y mezclaba con puré de papas, formando pequeñas bolas que luego se freían hasta quedar doradas. Sobre ellas se vertía una salsa suave de crema, que transformaba lo ordinario en extraordinario. Imagina a senadores y miembros del gabinete equilibrando con cuidado esas pequeñas bolas doradas en sus tenedores, mientras afuera rugía la guerra. Para algunos sabía a nostalgia, para otros era un gesto del presidente para honrar los sabores del pueblo, incluso en los salones más altos del poder. Pollo fricasé con champiñones. Y cuando el menú volvía a elevarse, lo hacía con un guiño a la cocina europea. El pollo fricasé, uno de los favoritos de Mary Todd, era la fusión perfecta entre el confort americano y la elegancia francesa. Se comenzaba dorando los trozos de pollo en mantequilla, para luego cocinarlos lentamente en un caldo espesado con crema y harina. El detalle especial eran los champiñones, escasos en Washington en aquella época, lo que los convertía en un lujo. La salsa se volvía sedosa, impregnando cada fibra del pollo, que se servía sobre arroz o pan tostado. Era una manera de decir, la Casa Blanca no es solo un cuartel de guerra, también puede ofrecer sofisticación. Aunque Lincoln prefería platos más sencillos, entendía el valor simbólico de este tipo de preparaciones. Pastel de perdiz. Si el pollo fricasé era refinamiento, el pastel de perdiz devolvía la mesa al corazón salvaje del país. Imagina esto: perdices, pequeñas y tiernas, cuidadosamente desplumadas y limpiadas a mano, colocadas en capas dentro de un molde profundo junto con cebolla, hierbas y una rica salsa. Todo cubierto con una gruesa capa de masa que se horneaba hasta inflarse y dorarse. Cuando salía del horno, el aroma era una mezcla de caza y mantequilla. La corteza crujía al ser cortada, dejando escapar vapor caliente y la salsa se derramaba en los platos como si se tratara de una sopa de la frontera con etiqueta. Era un plato que hablaba de cacerías en los bosques, de cenas junto al fuego, de América antes de los salones formales. Servirlo en la Casa Blanca era una declaración audaz. Incluso aquí, entre candelabros y porcelana, se honraba la vida del campo. Ensalada de langosta con aderezo de anchoas. Pero justo después de esa explosión de rusticidad, la cocina cambiaba de tono radicalmente con una preparación fresca, sofisticada y un tanto atrevida. Ensalada de langosta con aderezo de anchoas. En los años 60 del siglo XIX, la langosta no era nada común en Washington. Llegaba en barriles de hielo desde Nueva Inglaterra, y cuando aparecía en la mesa presidencial era un espectáculo. La carne se cocía, se enfriaba y se troceaba. Luego se mezclaba con apio, hierbas y un aderezo ácido a base de vinagre, aceite, mostaza y anchoas machacadas. El resultado era una explosión de sabor, frío, salado y picante, totalmente distinto a los guisos y carnes de la cena. La ensalada no solo refrescaba el paladar, traía un aire cosmopolita. Mientras los diplomáticos la saboreaban, era evidente que la Casa Blanca estaba conectada al mundo. Los sabores del pasado no deberían perderse. Descubre el ebook Recetas Olvidadas justo en el enlace de abajo. Buñuelos de maíz con mantequilla de melaza.
Pero después del choque salino y marino de la ensalada de langosta, el menú encontraba de nuevo su equilibrio con un plato dulce, cálido y profundamente americano. Buñuelos de maíz con mantequilla de melaza. Se trataba de pequeños pasteles fritos hechos con granos de maíz dulce mezclados en una masa suave. Se freían hasta dorarse por fuera y quedar esponjosos por dentro. Se apilaban en una fuente y se servían con una mantequilla especial batida con melaza espesa y oscura. El resultado era dulce, ahumado y pegajoso. Un manjar de la frontera elevado al estatus presidencial. Uno casi puede ver a Lincoln sonriendo al llevarse uno a la boca, mucho más feliz con estos buñuelos que con la sofisticada langosta. Era comida del pueblo, presentada con cariño en la mesa más poderosa del país. Sopa de tortuga verde. Y justo cuando los comensales se sentían reconfortados con la dulzura de los buñuelos, la cocina sorprendía con un plato que hoy nos parecería casi legendario: sopa de tortuga verde. En el siglo XIX, esta sopa era el epítome del lujo gastronómico. Las tortugas, enviadas desde el Caribe o el Golfo de México, podían pesar más de 45 kilos. Toda su carne, huesos y cartílago se cocinaban lentamente hasta crear un caldo espeso y brillante, con una textura casi gelatinosa. El sabor era profundo, robusto, enriquecido con jerez, hierbas y especias. Algunas versiones incluían pequeñas albóndigas o huevos duros flotando en el caldo. Era un plato que gritaba sofisticación, reservado solo para banquetes de la más alta categoría. Cuando se servía en la Casa Blanca, transmitía un mensaje claro: aquí se cena en la cima de la sociedad estadounidense. Y sin embargo, Lincoln, siempre modesto en sus gustos, probablemente veía esta sopa como otro caldo más. Pero para sus invitados era una experiencia culinaria inolvidable, tan rara como espectacular. Trucha salmonada al horno con salsa holandesa. Tras la densidad y el dramatismo de la sopa de tortuga, la mesa se aligeraba con un plato elegante y luminoso: trucha salmonada al horno con salsa holandesa. Esta trucha, pescada en ríos del norte, se enviaba a Washington en hielo. Se horneaba hasta que su carne quedaba suave y escamosa, y su piel apenas crujiente en los bordes. Pero lo que la hacía brillar era la salsa holandesa, una mezcla cremosa de yemas de huevo, mantequilla y limón, batida hasta alcanzar una textura sedosa y un color amarillo pálido. Cada bocado equilibraba riqueza y frescura. La salsa se adhería al pescado mientras lo realzaba con una acidez delicada. Imagina la escena: una larga mesa iluminada por candelabros, bandejas de trucha brillando con la salsa, y senadores deteniéndose por un momento para disfrutar ese refinado respiro en medio de un país en guerra. Mollejas estofadas. La cocina recuperaba el tono contundente con un plato sorprendente incluso para los paladares más experimentados: mollejas estofadas. A pesar de su nombre, las mollejas no son dulces ni pan. Se trata del timo o el páncreas de terneros jóvenes. En el siglo XIX eran un manjar codiciado por su textura cremosa y delicada. En la Casa Blanca se limpiaban meticulosamente, se cocinaban a fuego lento con mantequilla, cebolla y a veces champiñones o vino. El resultado era un plato rico, sedoso y profundamente sabroso. Servido sobre tostadas o papas, elevaba el nivel de sofisticación mientras seguía siendo un plato sustancioso. Para algunos invitados era una delicia, para otros una prueba de cortesía: gelatina de arándanos en molde. Después de la contundencia de las mollejas, el menú cambiaba de tono con un postre brillante y casi juguetón: gelatina de arándanos servida en moldes decorativos. En el siglo XIX, los postres moldeados eran sinónimo de clase y creatividad. No se trataba solo de sabor, sino de espectáculo. Los arándanos rojos, ácidos y vibrantes se cocían con azúcar hasta formar una gelatina firme que luego se vertía en moldes elegantes. Al desmoldarse, tomaban formas de coronas, flores o cúpulas, brillando bajo la luz de las velas como joyas comestibles. Cada rebanada era dulce, ácida y refrescante. Para Mary Todd Lincoln era más que un postre, era un símbolo. Los arándanos eran un fruto americano por excelencia, recolectado en los pantanos de Nueva Inglaterra, y servirlos en la Casa Blanca era una forma sutil de celebrar la abundancia y resistencia del país en medio de la guerra. Si este viaje te gustó, el siguiente está en papel. Explora recetas olvidadas en el enlace de la descripción. Charlotte de manzana. Pero después de este interludio ligero, el postre volvía al corazón cálido de Lincoln con una de sus preparaciones preferidas: la Charlotte de manzana. Este postre, sencillo en concepto pero llamativo en presentación,
Consistía en forrar un molde con pan untado en mantequilla y llenarlo con manzanas dulces cocidas con azúcar, canela y quizás un toque de brandy. Se horneaba hasta que el pan quedaba crujiente y dorado por fuera y el interior se volvía una mezcla suave y especiada. Al desmoldarlo parecía una cúpula dorada de pan tostado. Al cortarlo salía vapor perfumado a manzana y especias, llenando la habitación con aromas hogareños. Este sí era un postre que Lincoln realmente disfrutaba. Amante confeso de las manzanas, encontraba en esta receta una mezcla perfecta de sencillez y sabor. Era elegante, pero profundamente reconfortante. Pudding de tuétano. Pero justo cuando todos pensaban que no podía haber nada más original, la cocina presentaba una rareza que te dejaba boquiabierto. Pudding de tuétano. Sí, este postre estaba hecho con tuétano de res, esa sustancia rica y grasa que se extrae del interior de los huesos. Se mezclaba con huevos, azúcar, frutas secas y especias, para luego hornearse hasta formar un pudding dorado y fragante. En el siglo XIX, el tuétano no era solo para platos salados. Se valoraba por su suavidad y profundidad de sabor. El pudding resultante era espeso, lujoso, con un sabor mantecoso que ninguna crema podía igualar. Se servía caliente, a menudo con nuez moscada y pasas, y dejaba un regusto aterciopelado en la lengua. Mary Todd veía este postre como una joya de la tradición inglesa. Para Lincoln, con su paladar simple, era probablemente algo que probaba por educación, mientras soñaba con un pedazo de pastel de manzana. Pero para los invitados era una experiencia sensorial inolvidable. Rústico, refinado y totalmente inesperado. Pastel de carne con frutas y costra de brandy. Y para las fiestas, la Casa Blanca de Lincoln desplegaba toda su tradición con un clásico cargado de historia y sabor. Pastel de carne con frutas, también conocido como mince pie, con una costra aromatizada con brandy. Este no era un postre ligero, era denso, oscuro, lleno de manzanas, frutas secas, especias como clavo, nuez moscada, canela y grasa de res o cordero para unirlo todo. La corteza se horneaba hasta quedar dorada, y al abrirse, liberaba un aroma que hablaba de Navidad, de invierno y de familia. Los senadores y generales se recostaban en sus sillas, mientras el pastel se servía caliente, con ese toque de brandy que encendía las mejillas. Era más que un postre, era un pedazo de hogar servido en medio del conflicto. Y curiosamente, Lincoln, quien raramente se rendía a los dulces, nunca decía que no a una porción de este pastel. Estaba hecho con manzanas, su fruta favorita, y eso era suficiente. Charlotte Russe. Pero Mary Todd aún tenía una última sorpresa preparada. Un postre directo de las cortes europeas, sofisticado, delicado y deslumbrante. Charlotte Russe imagina una corona de bizcochos de soletilla colocados verticalmente como un muro, y dentro un relleno de crema batida con azúcar y un toque de licor. A veces se estabilizaba con gelatina para que mantuviera su forma, como una obra de arte comestible que brillaba bajo la luz de las velas. Cuando se colocaba sobre la mesa, los murmullos recorrían el salón. Cada bocado era suave, fresco, con ese aire de lujo que parecía incompatible con los tiempos de guerra. Para Mary Todd, este postre era una afirmación. La Casa Blanca no solo era el centro del poder político, también podía ser una referencia de cultura y buen gusto, al nivel de cualquier salón europeo. Lincoln probablemente se limitaba a probarlo por cortesía, pero Mary lo entendía bien. No se trataba solo del gusto, sino del mensaje. Macarons de almendra. Y así, sin pompa ni exageración, el banquete terminaba con algo pequeño, dulce y reconfortante. Macarons de almendra. Pequeñas galletas doradas, crujientes por fuera, suaves por dentro, hechas con almendras molidas, claras de huevo y azúcar. Nada de glaseado, nada de florituras, solo sabor puro. Se servían en bandejas de plata junto al café, mientras la conversación bajaba de tono y las velas se consumían. Para Mary Todd era elegancia contenida. Para Lincoln, seguramente, era el mejor final posible. Simple, honesto, agradable, y para los invitados, después de tantos sabores, era el bocado que calmaba el paladar y dejaba una sonrisa. ¿Quién diría que una mesa podía reflejar tanto de un país en guerra y de una pareja tan distinta como Lincoln y Mary Todd? Si este viaje te hizo ver la historia con nuevos ojos o con nuevo apetito, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este vídeo con quienes disfrutan de los sabores del pasado. Cuéntame en los comentarios,
¿Cuál de estos platos te atreverías a probar hoy? Y recuerda que ya está disponible el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas, una recopilación de historias y sabores que el tiempo casi se lleva pero que hoy puedes revivir. Lo tienes justo en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.